en esta palabra que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Ahí vamos a despegar, ¿verdad? Y vamos a aprender algunas verdades importantes en este tiempo donde vamos a oír la palabra de Dios. Un donador de sangre salvó mi vida. Mire lo que dice Primera Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra, cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vana manera de vivir, hermano, la cual recibiste, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Oiga bien, no existía nada, pero ya Dios había hecho un plan para la humanidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos, lo que pasó hace 2000 años, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que mire qué hermoso esto, ¿verdad? Que encontramos aquí, que dice la Biblia, fuimos comprados. Amén. No con oro, no con plata, no con joyas preciosas, ¿verdad? Fuimos comprados con algo más que eso. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús donó su sangre, hermano, en la cruz del Calvario para que Él ahora le pueda dar vida al mundo. La sangre de Cristo tiene poder para darle vida a todo el planeta Tierra. Así que hay esperanza para el bolo, para el marihuanero, para el mujeriego, ¿verdad? Para aquel que anda perdido. Hay esperanza. El único que no tiene esperanza ya es el diablo. Entonces Dios nos compró, dice ahí, no con joyas, no con oro, ni con plata, ni dice que nos compró, dice, con su sangre preciosa. Cuando Dios le mató el hijo número 10 al faraón, el primogénito, dice que el pueblo de Israel vivía en Besén. Y dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo, junten, consigan todos un cordero, ¿verdad? Consigan todos un cordero y mátenlo. Y pongan sangre de cordero en los dinteles de las puertas, porque a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte. Y cuando miren la sangre, la muerte no entrará. Mire, Dios no dijo hagan un becerro de oro. No dijo pongan ahí anillos y cadenas y todo ahí. No, hermano, a eso no le hubiera hecho caso. Pero Dios dijo, pongan ahí sangre de cordero. Porque todo eso apuntaba, ¿verdad? Que un día el cordero inmolado perfecto iba a venir a donar su propia sangre. Si la muerte de un animal, hermano, fue respetada por el ángel de la muerte, se imagine cómo no será respetada en el mundo espiritual la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Así que cuando Dios dice maten un cordero y que cada familia tenga un cordero, habla de una relación personal que cada familia tiene que tener con Cristo, porque Cristo es el cordero pascual. Cuando Juan lo bautiza allá en el desierto, dice la Biblia que Juan lo ve y dice, miren, Él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Juan sabía que el trabajo de él había terminado porque él vino a preparar, dice la Biblia, el camino del Señor. Así que qué bonito, hermanos,
¿verdad? Que podemos ver que un donador de sangre salvó mi vida. Estudiábamos el jueves que una de las palabras más poderosas que Jesús dijo en la cruz fue tetelestai, consumado es. En el griego quiere decir la deuda ha sido pagada. La deuda de mi pecado fue pagada, nadie la podía pagar, ¿verdad? Era una deuda enorme, como los países que hoy están tan endeudados con otros países que no pueden pagar esa deuda. Bueno, Cristo, hermanos, era el único que podía pagar la deuda de mi pecado y de su pecado, y por eso ese grito fue un grito de una victoria. Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Por eso el diablo ahora ya no nos puede acusar, ¿verdad? De que él nos puede matar. Ya no, porque ahora nosotros estamos, ¿verdad?, en las manos de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Mire qué bonito, qué maravilloso. En 1 Corintios 6:20 aprendemos ahí que usted y yo no valemos cualquier cosa. Si usted cree que vale lo que vale una cucaracha aplastada, lo engañó el diablo. Usted vale la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo, hermano. Por eso el cristiano no es cualquier cosa. Somos embajadores, dice la Biblia, en nombre de Cristo en este planeta Tierra, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 6:20, Pablo se burla de la muerte. Se burla de la muerte y Pablo dice, ¿dónde? Bueno, en 1 Corintios le dije, ¿verdad? 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermano? La sangre de Jesús. Ese precio fue la sangre de Jesús. Si usted y yo fuimos comprados con precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. O sea que la sangre de Cristo es la cura para todo pecado. Es la cura para toda desgracia, para toda maldición. Por eso dice, fuimos comprados por precio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros lo que vemos, ¿qué es? Sangre, 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 sangre. Porque todo eso apuntaba que un día, hermano, no iba a haber más sacrificio de sangre. Porque cuando Cristo ofreció su sangre, dijo, todo ha sido completado. La salvación fue comprada completa. Ya no podemos hacer nada nosotros. Cristo lo hizo todo. Por eso dice, fuimos comprados por precio. Nadie podía pagar esa deuda. Entonces el pecado, hermano, nos tenía esclavos. El pecado nos decepcionaba, ¿verdad? El pecado nos tenía atrapados. Pero Cristo vino a sacarnos de esa maldición del pecado. Entonces, vemos que para que usted y yo ahora podamos estar disfrutando aquí en este lugar, alguien tuvo que pagar un precio. El primer derramamiento de sangre que encontramos, lo encontramos en Génesis 3, versículos 20 y 21. Ahí encontramos, ¿verdad?, el primer anuncio de ese Cordero Pascual que un día iba a venir manifestado, dice Pedro, en los postreros tiempos, ¿verdad? Dice Génesis 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué está hablando aquí? Cuando Adán y Eva la regaron, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Se mancharon, fueron sacados de aquel paraíso. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que matar animales para sacar las pieles de ellos y vestirlos, porque quedaron desnudos. Entonces aquí primero miramos el primer derramamiento de sangre anunciando, ¿verdad?, a ese donador de sangre, que fue necesario, imagínense, que se mataran estos animales para vestirlos, dice la Biblia. Porque desde el principio de la Biblia hasta el fin se habla, ¿verdad?, de todo ese desastre que hubo allá en el Edén.
Entonces, dice la Biblia que cuando Cristo murió, aquel soldado romano le enterró la lanza de costado a costado, le atravesó el costado, dice, y lo único que salió, dice, fue agua, porque él dio toda su sangre. Cristo no se quedó con ni una gota de sangre. Amén, hermano. Él derramó toda su sangre. Y según la historia, dicen que ese soldado romano que le enterró esa lanza fue un tremendo creyente después, porque se dio cuenta que esa sangre que fue derramada en esa cruz también era para el perdón de los pecados de ese hombre. Hay muchas cosas que en la Biblia no quedaron escritas, pero algunos escritores escribieron, ¿verdad?, todo lo que sucedió en ese Calvario donde Jesús ganó todas las peleas. Así que rápidamente le voy a dar 4 palabras que describen todo este plan redentor de que un donador de sangre salvó nuestra vida. Un plan redentor completo que tiene que ver con la sangre de Cristo. Y lo primero que podemos encontrar aquí, hermanos, es que su sangre nos dio redención. Diga conmigo, su sangre nos dio redención. Así que esa es la primera palabra que usted tiene que llenar ahí, nos dio redención. ¿Qué quiere decir redención? ¿Qué significa? Nos volvió a comprar. Nos volvió a comprar porque todos nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nosotros nos descarriamos, pero Cristo nos volvió a buscar y nos volvió a comprar, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él mismo habló de una parábola, una oveja que se descarrió, que el buen pastor tenía 100 ovejas, pero dice que una se le descarrió. Fue, dice, y la encontró. ¿Y cómo la encontró? Llorando, gimiendo, temblando de frío. La trajo al redil, curó sus heridas y se la echó en sus hombros. Ese es nuestro Dios, hermano. Nosotros condenamos, nosotros juzgamos, pero Cristo perdona, pero Cristo restaura, Cristo transforma, Cristo da vida, Cristo tiene paciencia con nosotros. Ese es el gran amor de Dios, que Cristo nos compró, hermanos, y nos hizo ¿qué? Libre. En el tiempo de Jesús se vendían esclavos y habían 3 tipos de compradores cuando se compraban los esclavos. Habían unos compradores que compraban este esclavo, ¿verdad?, para traerlo para su casa, para que cuando llegaran invitados pudieran lavar los pies, pudiera, ¿verdad?, hacer los quehaceres del hogar, porque era gente que podía pagar un empleado. Entonces algunos compraban esclavos para traerlos a las casas y tenerlos ahí como trabajadores. Había otro tipo de comprador, compraban esclavos para revenderlos, como en el caso de José, que fue vendido allá en Egipto, ¿verdad? Compraban esclavos y los revendían en un precio más alto, ¿verdad? Pero había un tercer comprador. El tercer comprador compraba el esclavo y le decía, vete, eres libre. Haz tu vida, ¿verdad?, lo que tú quieras con ella. Ya no eres esclavo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Le dije aplauso al Señor, hermano, porque, wow, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos sacó de la borrachera, nos sacó de la droga, nos sacó de la mujeriada, nos sacó de la vanidad, nos sacó de la vida vana. Y dijo el Señor, eres libre. Ve, reconstruye tu familia, reconstruye tu matrimonio, reconstruye tu vida, endereza tu vida. Yo te voy a ayudar a que tengas un buen futuro, que tengas un buen plan. El tercer comprador fue Cristo. Por eso dice, nos dio redención. Porque usted y yo estábamos perdidos, ¿verdad? Freddy conoce mi vida. Yo les he contado de que una vez yo con mi esposa me iba a divorciar. Cuando teníamos a Robin y a Junior. Y yo iba con la bolsa de ropa. Me voy y ya no aguanta esta mujer. Y me encontró Freddy. ¿Para dónde vas? Me dijo. A lavar boiler. No, me dijo, vos que has peleado con tu mujer. Venite, me dijo. Me dice, ¿a dónde te voy a dejar? Anda, déjame ahí de un amigo que tengo, le digo, porque me voy para otro estado.
pero ya mi esposa había movido cielo y tierra. Mi pastor me fue a buscar ahí me dijo, hijo, no te vayas, porque hay esperanza para ti. Me dijo, Dios tiene un plan con tu vida. Vamos a tu casa, me dijo, vamos a hablar. Si tú amas a tu esposa y ella te ama, me dijo, no cabe duda que aquí está metida una mano satánica. Vamos a hablar con tu esposa y después de que hablemos, si tú quieres, me dijo, yo te vengo a dejar a la Greyhound y te vas. Y desde ese día, hermano, yo me acuerdo, pues yo le dije a mi pastor, mire pastor, le digo, el problema es que aquí nosotros no somos cristianos. Nosotros decimos que vamos a la iglesia, le digo, pero no somos cristianos. Y nuestro pastor tuvo mucha paciencia con nosotros. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, hermano. Nosotros no queríamos nada con Dios. Algunos veníamos a la iglesia tal vez por otras cosas, no por buscar a Dios. Pero Cristo se nos atravesó en el camino. Y Él nos redimió. Y Él murió por nosotros. Nosotros no queríamos nada con Él. Éramos rebeldes. Dice Isaías que nosotros éramos, dice, como el burro, dice, que conoce el pesebre de su Señor. Y el buey dice a su amo, pero Israel dice, no conocía a Dios. Sin embargo, Dios, con ese gran amor incondicional, lo redimió, lo volvió a comprar. Israel no valía nada, hermano. En el templo de Hitler, ¿quién quería llamarse judío? Nadie. No valían nada, pero Dios le dio valor. Así es que Dios nos ha dado valor a nosotros. Por eso ahora valemos la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el autor de los Hebreos, en Hebreos 9:22, nos habla de esa redención que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Entonces yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo tengo la esposa que tengo por la sangre de Cristo. Yo tengo los hijos que tengo por la sangre de Cristo. Yo tengo los nietos que tengo por la sangre de Cristo. Yo tengo los amigos que tengo en la iglesia por la sangre de Cristo. Tenemos la iglesia que tenemos por la sangre de Cristo, hermano. Entonces dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, dice. Y sin derramamiento de sangre no se hace, dice, remisión. No hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Porque la sangre, dice el libro de Levítico, está en la vida del hombre. Por eso Cristo tuvo que dar toda su vida para que nosotros fuéramos salvos. Imagínense, de toda esa maldición. Ahí mismo en Hebreos 2:14 nos habla de esa redención gloriosa que Cristo nos compró, hermanos, con oro, no con plata, no con oro, con su sangre. Y dice el autor de los Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto, dice, es el diablo. O sea que Cristo en esa cruz del Calvario, hermano, lo estaba viendo a usted, a usted, a usted y me estaba viendo a mí. 2000 años después, 2050 años después, Dios nos estaba mirando. Y mire qué bonito, ¿verdad? Que dice que por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, lo destruyó. O sea, hermanos, la Biblia es tan perfecta, ¿verdad? Que nos da valor a nosotros de cuánto nosotros valemos. ¿Qué significa la sangre de Cristo para nosotros? ¿Verdad? Imagínense, dice que fue destruido el poder de Satanás en nuestra vida. Con mi hijo Robin estábamos viendo un brujo que se convirtió en Europa, uno de los brujos principales de Europa. Y decía él, ¿verdad? Que ellos de noche salen a las casas donde los hijos no son cristianos. Y dice que ellos torturan a los niños a que tengan insomnio y que no puedan dormir y que miren cosas raras. Dice que los atormentan a los niños. Pero dice que a una casa donde la familia va a la iglesia, dice que a esos niños no se les puede tocar. Porque dice que en el mundo espiritual ese niño cuando está dormido en esa cama y el demonio lo ve,
dice que el niño se ve bañado de sangre. Y dice que la sangre que tiene es la sangre de Cristo. Mire qué poderoso es nuestro Dios, hermano. Que esas criaturitas tan chiquitas, indefensas que usted las ve, Cristo las cuida. Usted puede descuidar a sus hijos, como la avestruz, que para el hijo y ahí lo deja tirado, ¿verdad? Pero el Señor lo cuida. Como dice el libro de Job, ¿quién es el que cuida los huevos de la avestruz? El Señor. ¿Quién es el que cuida a nuestros hijos? El Señor, hermano. Si ellos se nos pierden de nuestras manos. Hasta las familias pastorales no estamos exentos de esto. Pero eso es lo lindo, ¿verdad? Que el Señor destruyó, dice, las obras del diablo en mi generación. En mi generación. Por eso usted tiene que romper toda esa maldición, que su abuelito era esto, que su mamá era esto, que su tía era esto, que su hermano. Rompa esa maldición. Porque tenemos el ADN de la sangre de Jesús. Amén. Y ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Dale un aplauso al Señor por esa gran bendición. Qué tremendo. La segunda palabra que encontramos aquí es la reconciliación. Primero, Él nos dio redención. Segundo, nos dio reconciliación. Y yo creo que los matrimonios entendemos esta palabra, ¿verdad? Porque cuando nos peleamos y nos reconciliamos, la cosa se pone más buena. Nos amamos más, nos queremos más. Qué bonito es ver a un padre reconciliándose con un hijo. Qué bonito es ver a un hijo reconciliándose con papá. Qué lindo es una familia, mirarlos reconciliándose. Qué lindo es ver dos hermanos de la iglesia que se disgustaron, pero qué bonito es verlos reconciliados y que ahora volvemos a estar juntos. ¿No ha visto un cuadro de eso usted? Eso es hermoso, hermano, ver a alguien reconciliándose, ¿verdad? Es algo maravilloso. Chabelita con Josía en la casa se pelean. De Chabelita le quita las cosas a Josía. Y Josía le dice, ya no me querés, ¿verdad? Sí te quiero, le dice. Pero el juguete es mío, le dice. Ok, le dice, ya no vamos a pelear. Hasta en los niños, hermano, uno puede ver ese cuadro tan puro. Imagínense lo que hizo Cristo con esa sangre, nos reconcilió. Dice que éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió. Dice Romanos 5:10, siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados, dice, por la muerte de su Hijo. Amén. Así es que ahora estamos en paz con Dios, hermano. Y si estamos en paz con Dios, imagínense qué más queremos. No solo fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, sino que también, dice, seremos salvos por su vida. Imagínense. En Colosenses 1:19 al 22 nos habla de ese cuadro bonito de la reconciliación. Qué hermoso es ver la reconciliación, hermano. Es precioso. Dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre, dice, que en él habite, o sea, en Cristo, toda la plenitud. Por medio de él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo, dice, todas las cosas. Mire qué bonito, todas las cosas. Así las que están en la tierra, dice, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que estabais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por eso el diablo allá en el tiempo de Job, ¿se acuerda? Que iba a acusar a Job. Pero Dios le decía, a Job no me lo toque, ¿verdad? Porque él me pertenece a mí. Qué bonito, hermanos, que cuando el diablo nos acusa delante de Dios, dice la Biblia que Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Que cuando hay un mal informe suyo y mío en la presencia de Dios,
ahí está Cristo y dice, Padre, yo morí por el pastor Saúl Ayala. Yo morí por los hijos del pastor Saúl. Yo morí por la hermana María. Yo morí por el hermano José. Padre, perdónalo. Y el Señor nos perdona, hermanos, y nos reconcilia con Dios. Amén. Nos reconcilia con Dios. Oiga, eso es hermoso, ¿verdad? Saber que tenemos paz para con Dios. Sabemos que el velo del templo se rasgó y que ahora yo tengo acceso directo al Padre. Como Jonás, que aún del vientre de un pez clamó a Dios y Dios lo oyó. Porque Jonás estaba reconciliado con el Padre. La sangre de Cristo lo reconcilió, ¿verdad? Y Dios escuchó su voz. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, hermano, Dios nunca lo va a despreciar. Yo he visto gente malvada, hermanos, que yo decía, este se condenó. Y en un tiempo, hermanos, yo siempre le he hablado del ladrón que había allá en mi aldea. Lo enterraron vivo una vez. Y una señora que andaba buscando monte para hacer una escoba de monte lo halló y lo desenterró. Después le pegaron 7 balazos y no se murió. Y después, hermano, lo acuchillaron y llegó a la casa donde mi papá y le dijo, don Martín, lléveme al hospital porque me sacaron las tripas. Le dijo, y ahí la llevaba. No se murió, hermano. Y ahora ese hombre es un hijo de Dios, es un creyente que predica la palabra. No estaba listo para morir. Dios no quería la muerte de él. Por eso dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador, sino lo que Dios quiere, dice, es una reconciliación. Por eso al ladrón en la cruz le otorgó el perdón, le otorgó la reconciliación. Y Jesús le dijo, desde este día estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Mire qué maravilloso, ¿verdad? El pecado nos separó de Dios, pero quienes fuimos salvos, nos ha reconciliado, dice la Biblia, como nuestro Señor y Salvador por medio de su muerte. O sea que la reconciliación lleva al pecador a tener una relación con Cristo. Amén, hermano. Antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Cristo. Y ahora tenemos acceso directo para hablar con el Padre. Eso es maravilloso. Esa sangre que fue donada en esa cruz nos dio redención, nos dio reconciliación, pero número 3, también nos dio justificación. Nos dio justificación. En otras palabras, el Señor nos hizo justos. Éramos pecadores, pero el Señor nos limpió de su pecado, ¿verdad? De nuestro pecado. Por eso en Romanos 5, 8 y 9, Pablo entendió bien lo que es la justificación, ¿verdad? Y dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Dios no se puede airar. Ellos dicen que Dios es todo un amor. No, hermano, Dios es fuego consumidor también. Pero imagínense el hecho de ser justos. Que usted y yo merecíamos la olla más caliente del infierno. El tormento más caliente del infierno. Nosotros somos mal agradecidos, hermano. Pero aún así, Dios nos ve justos delante de Él. Y nos otorga, dice ahí, salvación de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Dios nos da su amor, nos da su perdón y nos declara que ya no somos culpables. La palabra nos justificó, quiere decir que ya no somos culpables. Amén. Eso es hermoso. Ya usted y yo ya no nos mira el Señor como culpable, porque ahora nos ve, dice,
justo. Por eso dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Ahora dependemos de Dios. Ahora su matrimonio depende de Dios, su salud depende de Dios, su finanza depende de Dios, su negocio depende de Dios, su trabajo depende de Dios, todo depende de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia, el que es justo, sea más justo, dice. Y el que es impío, dice, pues que sea más impío. Porque el que es más justo, hermano, Dios lo bendice más. Por eso Dios le dijo al diablo, ¿has visto, conoces a Job? Le dijo, porque el diablo vino a hacer un viaje de misiones a la tierra, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿conoces a Job? Oh, sí, le dijo. ¿Y qué te parece? Le dijo Job. Es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de que lo he enriquecido, le dice, él no me ama por las riquezas que yo le he dado. Él me ama porque yo soy Dios. Entonces ya no somos culpables, hermanos. Ahora somos perdonados en Cristo Jesús. En Hebreos 13:12 nos habla de esa santificación gloriosa, de esa justificación. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, dice, fuera de la puerta. ¿Verdad? Qué hermoso que aquí hubo algo tan maravilloso que nos redimió, nos reconcilió, dice, y nos justificó. Pero la cuarta palabra y última que encontramos aquí es que no solo nos dio redención, no solo nos dio reconciliación, no solo nos declaró no culpables, no solo nos justificó, sino que también por último, hermanos, nos santificó. Nos santificó. La santificación es un proceso continuo. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia los domingos? Venimos a santificarnos. La cena del Señor. Dice la Biblia que nos pongamos a cuentas con Dios, que se pruebe cada uno a sí mismo, ¿verdad? Que nos hagamos un examen espiritual, que no podemos beber la copa de Dios y la copa de los demonios. Entonces Dios nos santificó, nos perdonó, nos justificó, nos redimió. Dice que Él nos dio esa santificación. Entonces es un proceso. La palabra santificación quiere decir apartado para Dios. No que somos perfectos, hermanos, porque a veces pensamos que la gente de la iglesia es perfecta. No, somos un grupo de pecadores lavados por la sangre de Cristo. Amén. Usted y yo somos un grupo de pecadores lavados por la sangre de Cristo. Por eso venimos acá, ¿verdad? Porque el Señor nos redimió, el Señor nos reconcilió, el Señor nos justificó, pero estamos en un proceso que cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Entonces en primera de Juan 1:7, mire cómo explica Juan la santificación. 1:7 al 9 dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Nos limpia. ¿De qué, hermano? ¿De algunos pecados o de todos los pecados? Nos limpia, dice, de todo pecado. ¿Cuántos pecados cometió usted esta semana? Que si yo me diera cuenta, les tiro las orejas ahorita. ¿Cuántos pecados cometió usted esta semana? A lo mejor yo lo condenara o lo mirara con una cara de empleado mal pagado. Pero dice ahí que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, de todo pecado. Yo que usted subrayara ahí todo pecado. Ese es el gran amor de Dios. Que aunque no somos perfectos, pero somos rectos delante de Dios. Y usted a veces, tal vez esta semana, usted va a tener malos pensamientos, va a tener emociones caídas, va a tener sentimientos caídos. Pero como usted es hijo de Dios, usted se va a poner a cuentas con Dios. Por eso dice la Biblia, si confesamos, ¿verdad? El verso 8 ahí sigue, mire. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, dice, no está en nosotros. Qué gran realidad esa, ¿verdad?
Que si decimos que no tenemos pecado, como decía aquí el pastor Freddy, ¿verdad? Que los pastores también somos ovejas. No somos superhombres, también fallamos, hermano. No crea que hay un piano tocando las 24 horas en la casa del pastor y que todo es paz. No, hermano. También hay luchas, también hay guerras, también hay batallas. Pero vivimos en la santificación. Amén. Que nos hace estar apartados para Dios. No le damos lugar al diablo. Tenemos espíritu de discernimiento cuando llega un ataque del diablo a la casa, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Entonces dice que, y la verdad no está en nosotros. El verso 9 me encanta porque nos habla de ese proceso de la santificación. Mire lo que hace cuando un cristiano verdaderamente, ¿verdad? No tengo el tiempo para explicarle hoy los pecados de omisión y los pecados de comisión, ¿verdad? Pero dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice, y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, ¿de cuánto? De toda maldad, hermano. De toda maldad. Entonces aquí está hablando si confesamos nuestros pecados. No son pecados voluntarios que nosotros cometemos. Ah, pues me voy a acostar con una mujer, de todos modos Dios me va a perdonar. No, no está hablando de ese tipo de pecados. ¿Verdad? Estamos hablando de luchas que nosotros los cristianos tenemos. Vivimos en una carne pecadora, pero tenemos a un Dios todopoderoso que nos limpia de todo pecado, dice, y de toda maldad. Lo más poderoso de todo esto, hermanos, que 2025 años después que Cristo murió en la cruz, esa sangre que fue derramada en la cruz sigue teniendo el mismo poder que hace 2025 años. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Es tremendo. Es tremendo. No fuimos salvos con sangre de animales, con sangre de pollo o de gallina o de gato. No, fuimos salvos, hermanos, con la sangre preciosa, dice ahí, de Cristo Jesús. Imagínense. Una vez para siempre, dice, nos reconcilió. Una vez para siempre. Una vez para siempre, dice, nos redimió por su sangre. Una vez para siempre, dice, nos justificó. Pero la última, en la santificación, esa es muchas veces. La redención solo fue una vez, la reconciliación solo fue una vez. La justificación solo fue una vez, pero la santificación es muchas veces. Porque todos los días le fallamos al Señor. Pero la sangre de Cristo su Hijo, dice, nos limpia. O sea, hermano, que la sangre de Jesús es la cobertura más poderosa que tenemos los hijos de Dios. ¿Se imagina? En el mundo espiritual, los demonios nos ven a nosotros. Y lo que ven en nosotros, ¿sabe qué es? Un pacto de sangre. Diga conmigo, un pacto de sangre. No sangre de gallina, no de gato. Ellos ven un pacto de sangre. Por eso en la cena del Señor Jesús dice, un nuevo pacto, dice, voy a hacer con ustedes. Ya no un pacto de animales, de derramar sangre, de palomas, de ovejas o de machos cabrillos. Dice que un nuevo pacto, les dice a los apóstoles, se va a firmar ese día. Y es un pacto de sangre. Estaba escrita, dice, desde antes de los siglos. Ya Dios había predestinado aquel cordero inmolado, ¿verdad? Que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que usted y yo ahora nosotros podamos tener el ADN de Dios y podamos tener una relación con Dios. ¿Se goza o no se goza? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, para terminar, si usted dice, no creo en esa cruz y en esa sangre, usted está perdido, ¿verdad? Totalmente. Está perdido. La sangre de Cristo tiene poder para salvar toda la humanidad. Toda la humanidad. Una gota de sangre de Jesús tiene poder para salvar toda la humanidad. Pero Él la dio toda. Cuando el soldado le puso la flecha, salió pura agua. Señal que había derramado toda su sangre.
Porque Jesús dijo, puedo dar una gota de sangre por mi hijo y salvarlo, pero la voy a dar toda. Porque Dios no da migajas ni da limosnas, Dios lo dio todo. Entonces imagínense, hermano, esa sangre de Jesús tiene poder hoy en día para salvar la humanidad entera. Por eso hay hombres como estos eventos que se van a hacer el sábado. ¿Sabe cuánto vale ese evento que está haciendo el sábado? Vale 4.1 millones de dólares ese evento. Y me decía el pastor encargado de eso. Le digo yo, porque faltaban 2 millones. Y le digo yo, quiero hacerte una pregunta. Le digo yo, los 2 millones que hacen falta ya. Me dijo, un pastor donó, un millonario donó uno, y otro donó otro pastor. Así que ya el evento está pagado. 12,000 almas se convirtieron ya en estos 40 días. Hemos estado orando y ayunando. Y usted los anotó en su libreta ahí, esos 10 personas, hermano, y no se convierten en estos 40 días. Siga orando todo este año por ellos. Hasta que se conviertan. Amén. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice tú y toda tu casa. Entonces, alguien dirá, ¿hay otra opción para que el mundo sea salvo? No lo hay. No hay otra opción. Por eso cuando una persona me dice a mí, no quiero recibir a Cristo, no tienes otra opción. Si no lo recibes, te condenas hoy. Si te mueres hoy, te condenas, te vas al infierno. Tienes que hacerlo hoy porque Jesús dijo, hoy es el día de salvación. Ese es el gran amor de Dios, hermano. Es necesario, ¿verdad? Que hoy verdaderamente nosotros entendamos que no descuidemos la salvación, como dice el apóstol Pablo, sino que nos ocupemos, dice, nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Qué bonito es estar ocupados en la viña del Señor. Como dice un corito, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo ahora sí, como ando todo afónico, me metí a la poza ahí, hermano, sentía que los huesos se me congelaban, esa agua tan helada. Pero me metí en el nombre de Jesús. O no predico, Señor, o me sanas, le digo yo, pero en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, qué lindo es vivir una nueva vida en Cristo. Disfrutemos la resurrección no solo hoy, todo el año. Vivamos en el poder de la resurrección. Pablo cierra y dice Pablo, tu vida, dice Pablo en Filipenses 3:10. Mi anhelo, mire el anhelo de Pablo. No era tener $1 millón, no era saber 3 idiomas, no era tener 3 ciudadanías como las que tenía ese hombre, no era gloriarse en todo lo que él había logrado humanamente. Pablo dice en Filipenses 3:10, mi anhelo, dice, es conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, dice, semejante a él en su muerte. Mire qué tremendo, hermano. Lo que Pablo está diciendo es, yo, con esta vida que tengo, puedo salvar muchos que están perdidos. Amén. Nosotros podemos salvar a muchos que están perdidos, pero Cristo se puede salvar todo el planeta Tierra. Así que Pablo dice, mi anhelo es conocer a Cristo, dice, en su muerte, en el poder de la resurrección. Así es que vivamos en vida nueva, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día aprendemos, Padre, que un donador de sangre salvó mi familia, salvó mis hijos, salvó mis nietos, salvó mis amigos, salvó mis conocidos, salvó, Señor, gente que voy a conocer más adelante. Padre, mi alma se regocija en esta preciosa tarde por el enorme privilegio, Señor, que ahora los demonios, Señor, cuando nos ven manchados de sangre como este póster que tenemos aquí. Ellos nos ven manchados de sangre, pero no de sangre de animales, no de sangre de pollo, de gallina o de gato, Señor. Ellos nos ven manchados con la sangre de Cristo Jesús, porque los demonios, la enfermedad, la miseria, la maldición,
la muerte no pueden soportar, Señor amado, ver la sangre de Cristo Jesús, porque es el arma más poderosa que nosotros tenemos, Señor bendito, que cuando le decimos a Satanás que la sangre de Cristo te consuma, el demonio, Señor, no puede soportar, Padre, ese nombre de la sangre de Jesús. Y hoy, Señor bendito, te damos gracias porque celebramos la resurrección, porque hay esperanza, porque hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, hemos sido santificados cada día por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido puestos aparte, Padre. Y yo quiero hacer un llamado en esta preciosa tarde. Si usted ya le entregó su vida a Jesús, gloria a Dios. Pero si no se la ha entregado, entréguesela hoy en este domingo de resurrección. Tal vez algunos nos están viendo por las redes sociales, nos están escuchando en YouTube, pero en esta preciosa tarde yo quiero invitarlo, ahí donde usted está, tal vez está en su casa, va en un carro manejando, donde quiera que vaya, yo lo invito a que se entregue a Cristo y que haga esta oración en este momento y Dios va a hacer cambios sobrenaturales en su vida. Hoy tuvimos bautismo, domingo de resurrección, qué bendición. Dios bendiga a los que se bautizaron. Pero qué bonito es recibir a Cristo en este día. Así que yo quiero despedirlo con esta oración. Si usted ha pecado, le pida perdón a Dios. Si usted se ha descarriado, se reconcilie con el Señor. Pero si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, en este momento haga esta oración conmigo. Diga, Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde me reconcilio con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida en este momento. Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento y no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por salvar mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre mío. Amén. Aleluya. ¿Quién hizo esa oración? Levante la mano. ¿Alguien la hizo?